En Estados Unidos fueron acusados 400 religiosos por abusos a menores, solamente en Illinois. Un informe en ese momento de 185 páginas presentado por los abogados de la mayoría de las víctimas reseñaba la identidad de cerca de 400 religiosos católicos que han sido acusados por abuso sexual solo en Illinois. ¿Por qué hago semblanza o por qué recuerdo esta vergüenza de estos criminales abusadores, pederastas y pedófilos dentro de la Iglesia Católica? Amigos oyentes, porque esto no ha cesado, esto no ha cesado, esto no ha parado, esto no ha parado. Fíjense. Mientras que solamente en Illinois habían 400 depredadores sexuales y uno dejando a los niños en la escuela católica porque, imagínense, la mejor educación y tal, y resulta ser que tienen una trayectoria, no lo digo yo, que además soy católica y estudié en colegio católico y que nunca me pasó absolutamente nada, ni a mis hermanos tampoco, por cierto. Pero que solamente en Illinois, en una sola demanda, hayan 400 con nombre y apellido identificado, ustedes le pueden dar la dimensión de lo inmenso que es este problema. Y voy a esto. En Francia, nos enteramos esta semana de un nuevo informe que demostró que 216,000 niños fueron víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Francesa. El presidente de la Confederación de Obispos del país pidió disculpas públicamente por estos ataques. Estamos hablando de los últimos 70 años, ¿no? Casi 300,000 niños, si mezclamos también allí el abuso no solamente de sacerdotes y miembros de la Iglesia, sino también laicos comprometidos con la Iglesia, ¿no? Tengo un reportaje que les cuenta al detalle sobre estos más de 16,000 menores víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica Francesa. Vamos a escuchar. Una comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia de Francia presentó el martes un informe demoledor. Sacerdotes y religiosos abusaron de 216,000 menores entre 1950 y 2020. La cifra ascendería incluso a 330,000 si se tienen en cuenta los laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Según la comisión, hasta inicios de 2000, la Iglesia Católica Francesa mostró una cruel indiferencia con las víctimas de estos abusos. Mais il y a eu surtout un ensemble de négligences, de défaillances. Hubo sobre todo un conjunto de negligencias, de fallas, de silencio, una cobertura institucional de carácter sistémico. La comisión deliberó largamente y llegó a una conclusión unánime. La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles. L'Église n'a pas su voir, n'a pas su entendre, n'a pas su capter les signaux faibles. Según el informe, el número de agresores hombres, contando sacerdotes y religiosos, estaría entre 2.900 y 3.200. Eso representa un 2,5% o 2,8% de los 115,000 que pertenecieron a la Iglesia en los últimos 70 años en Francia. El reporte presenta 45 recomendaciones que van desde la escucha de las víctimas hasta la reforma del derecho canónico y el reconocimiento de parte de la Iglesia de su responsabilidad civil, social y penal. Tras la presentación de las conclusiones del informe, la conferencia episcopal, que lo había encargado, pidió perdón. A las personas que han sido víctimas de estos actos por parte de sacerdotes, de religiosos, de religiosas o de otras personas en la Iglesia, les expreso mi vergüenza, mi horror y mi determinación de actuar para que el rechazo a ver, el rechazo a escuchar, la voluntad de esconder u ocultar los hechos y la reticencia a denunciar públicamente desaparezcan de las actitudes de las autoridades eclesiásticas, de los sacerdotes, de los actores pastorales y de todos los fieles. Por su parte, las víctimas estimaron que el informe arroja luz no solo sobre lo ocurrido en ese país, sino también al resto de la humanidad. Tras la difusión del nuevo informe, el Papa Francisco manifestó en un comunicado su inmenso dolor y confió en que las víctimas obtengan consuelo y justicia
para lograr el milagro de la curación. El pontífice argentino ha convertido la lucha contra las agresiones sexuales en una de sus prioridades. En 2020 publicó un manual para gestionar denuncias en la Iglesia Católica. Bueno, pero está bien, perdón, perdónennos y todo eso, pero tiene que haber justicia, ¿verdad? Lo único que puede a un alma herida darle sosiego es la justicia. La justicia es el gran bálsamo de la humanidad, de que haya justicia, sobre el caso que sea, no solamente este en particular, ¿verdad? Pero justicia, amigos oyentes, hasta ahora no vemos dentro de la iglesia, dentro de estos casos, porque fíjense, algunos han muerto, algunos de estos depredadores criminales han muerto, otros durante las investigaciones han sido alejados de sus puestos de trabajo y siguen esos procesos allí investigándose, y otros han sido absueltos. De hecho, el Tribunal del Vaticano absolvió ayer por ausencia de pruebas y prescripción de delitos, que ese es el otro tema, la prescripción de delito. Prescribió el delito, entonces ya no hay delito, entonces no hay justicia, porque el delito fue cometido hace 20 años o 30 o 40. Yo creo que este tipo de delitos no deberían prescribir. Este tipo de delitos no deberían prescribir, así como, porque estos deberían ser como estos delitos de violación de derechos humanos que no prescriben, ¿verdad? Por eso, porque no prescriben, hoy veíamos a un anciano de 100 años ser juzgado en Alemania por crímenes nazis. 100 años tiene ese criminal, quien fue guardia de un campo de concentración en los años 40 y hoy lo sentaron en un tribunal con 100 años de edad y en andadera. Porque ese es un delito que no prescribe, queridos amigos oyentes. Los crímenes nazis no prescriben. Pero resulta ser que el que es contra los niños abusados por sacerdotes religiosos y laicos, ese sí prescribe. Y entonces ahora sabemos que en el primer juicio fueron absueltos los 2 acusados en el primer juicio por abusos sexuales en el Vaticano. ¿Dónde está la justicia? Vamos a escuchar. El Tribunal del Vaticano absolvió este miércoles por ausencia de pruebas y prescripción de delitos a los acusados por supuestos abusos sexuales a uno de los residentes del preseminario San Pío X. Se trata del primer proceso por este tipo de delitos que se lleva a cabo dentro de los muros vaticanos. El principal acusado era el sacerdote Gabriele Martinelli, de 28 años, que supuestamente abusó sexualmente de otro estudiante entre los años 2007 y 2012, cuando los dos eran menores de edad. Martinelli, que era mayor que la supuesta víctima, coordinaba las actividades del preseminario en el que residen los jóvenes que hacen de monaguillos en la Basílica de San Pedro. El otro acusado es Enrico Radice, de 71 años. Radice es el exrector del centro y supuestamente encubrió a Martinelli, a quien consideraba uno de sus pupilos. Bueno, y en medio de esto, amigos oyentes, su santidad, el Papa, expresó su gran vergüenza ante ese escándalo que les mencionaba de los abusos contra niños en Francia. Porque es que este detallado escándalo en Francia, informe detallado, es demoledor. Es sencillamente demoledor. Y él es la cabeza de la iglesia. Él tiene que decir algo, el Papa. No solamente, ay, lo lamentamos mucho. No, es que eso ya no es suficiente. Ya eso no es suficiente. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Bueno, él dice que está muy avergonzado. Vamos a escuchar. Es el momento de la vergüenza. Esas fueron las palabras del Papa Francisco para mostrar su pesar tras la publicación de un demoledor informe sobre los abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por el trauma que han sufrido. Per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna.
Y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Al centro delle sue preoccupazioni. Un informe independiente publicado el martes en Francia concluyó que más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en el país desde 1950. La cifra ascendería a 330.000 si se tiene en cuenta hechos perpetrados por laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Francisco invitó a todos los responsables religiosos a seguir adelante con sus esfuerzos para que dramas semejantes no se reproduzcan. Además, pidió a los católicos franceses que asuman sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura para todos. El pontífice argentino ha convertido la lucha contra las agresiones sexuales en una de sus prioridades y publicó en 2020 un manual para gestionar denuncias en la Iglesia. Bueno, 4:44. Y mientras esto está pasando, les contaba pues los Pandora Papers hablándonos sobre la financia de los millonarios de Cristo, es decir, los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo crearon una estructura financiera durante la intervención del Vaticano hace una década, y allí opacado además los legionarios también por escándalos de abuso sexual, los legionarios de Cristo, y esa opacidad de las finanzas de los legionarios de Cristo, bueno, ellos crearon una estructura en un paraíso fiscal donde esa estructura offshore, la suma es de $295 millones en activos, mientras el Vaticano pues investigaba esa opacidad de sus cuentas y de su moral y de su ética, ¿no? Pero no es solamente los legionarios de Cristo o las violaciones de menores de más de 300.000 según el informe, pero que puede subir a 630.000 solamente en Francia, más los 400 sacerdotes pedófilos de Illinois, que por eso es un abreboca de lo que ha pasado en Estados Unidos. Adicionalmente tenemos, queridos amigos oyentes, a los maristas. Después voy con el Opus Dei, pero estoy ahora con los maristas, ¿no? Los maristas en España, queridos amigos oyentes, también están señalados de pederastía en la iglesia, porque hay nuevas víctimas de este cura, Cesario Gavarain, estrella de la música para la misa. Seguramente si usted estudia en colegio católico o es católico se la sabe, porque eso desde niño a uno en la escuela católica le enseñan esa canción que él compuso, quizás la más famosa, Pescadora de Almas, de Tú has venido a la orilla. Esa canción, bueno, mis queridos amigos oyentes, eso es un sacerdote del Colegio Marista de Chamberí en Madrid. Allá nadie ha agarrado con sorpresa estas acusaciones de pederastía contra el sacerdote Cesario Gavarain, prelado personal de Juan Pablo II y conocido por ser el compositor de canciones de misa tan famosas como esa, Pescador de Hombros, y Juntos como Hermanos, esa también la compuso este pedófilo, amigos oyentes. Tengo en línea a Manuel Aguilera. Bienvenido, Manuel, qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes. Pues un placer, como siempre, estar contigo y tu audiencia, aunque este tema sea un poquito desagradable, ¿no? Pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que hablarlo porque precisamente por no hablar las cosas es que muchos de estos pedófilos, abusadores, pederastas, precisamente porque uno no lo habla, ahí se esconden ellos para cometer los abusos, ¿no? Mientras que si uno los desenmascara y lo dice como son las cosas, como son, que no lo decimos ni tú ni yo, ahí están las evidencias, ¿no? De lo que estos sujetos han hecho. Solamente en Francia casi 630.000 niños abusados. Y bueno, y en España voy con los maristas, ¿no? Con este sujeto, que era una de las figuras tan respetadas, ¿no? Y influyentes, conocidas, este sacerdote. Ahora tienen denuncias que remontan hasta 1959 y acusan puntualmente a la Arquidiócesis de Madrid de haberlo encubierto, Manuel. Bueno, totalmente. De hecho, la situación de Cesario Gavarain se descubre hace un par de meses. O sea, yo sabía, luego te detallaré, porque una de las víctimas de Cesario Gavarain, que fue capellán de mi colegio, de los maristas de Chamberí durante muchos años, una de las víctimas de él fue mi hermano. O sea, unos ejercicios espirituales
que hacíamos en un pueblito de Madrid que se llama Los Molinos, donde el colegio, los maristas tenían una residencia, que nos llevaban a hacer ejercicios espirituales. Era uno de los lugares en los que Cesario Gavarain, valiéndose de su situación, atacaba a los niños. Entonces, unos ejercicios espirituales del año 79, creo recordar, atacó a 4 niños, entre uno de ellos mi hermano. Santo Y eso Dios. fue su fin en los maristas, pero no su fin como sacerdote, porque de los maristas, con la connivencia del director de los maristas y del Obispado de Madrid, pasó a otras funciones, entre otras, confesor privado de Juan Pablo II y prelado. Dios mío. Déjame hacerte una pregunta, Manuel. Cuando tu hermano fue, perdóname la pregunta, pero cuando tu hermano fue abusado por este sacerdote, ¿él fue directamente a hablar con tus padres? ¿Contigo? Bueno, pues la historia fue que él vino raro, le notamos un poco extraño después de los ejercicios espirituales, y un día pues se derrumbó, creo que hablando con mi hermana, y mi hermana le empujó a hablar con mi padre, se lo contó a mi padre lo que había pasado, que de hecho no llegó a mayores porque los compañeros le salvaron. O sea, el cura le atacó, el padre Cesario le atacó, pero uno de los chicos, de los compañeros, se dio cuenta y le interrumpieron, ¿no? Igual atacó a otros 4 chicos, a uno le intentó secar al salir de la ducha, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Entonces mi padre bajó al colegio, reclutó a los otros 3 padres, fueron todos a hablar con el director, y para su sorpresa, el director les dijo que ya lo sabían. O sea, el director del colegio marista sabía que el capellán desde hace años sistemáticamente atacaba y abusaba de los chicos en su despacho parroquial y en los ejercicios espirituales. Entonces le dijeron que bueno, que él quería hablar con los padres y tal, y bueno, recuerdo que mi padre les dijo, vamos a ver, no hay nada que hablar con un sacerdote que abusa de los niños. O sea, lo único que usted o se va del colegio, o me voy a la revista, de una famosa revista investigativa que se llamaba Interview, o voy a un periodista de Interview y se lo cuento para que lo publique. Entonces ese fue el detonante por el que Cesario salió del colegio, que no salió de la iglesia, salió del colegio y fue a otras funciones. Siguió componiendo canciones, estuvo en Roma con Juan Pablo II, que fue su gran protector, porque Juan Pablo II era un encantado de la música de Cesario. Y yo recuerdo, siendo todavía muy jovencito, niño, o sea, unos años después, en el año 82, que vino el Papa Juan Pablo a España y en Bernabéu hubo una misa multitudinaria. ¿Quién estaba dirigiendo la orquesta de niños de esa misa multitudinaria de Juan Pablo II? El cura, que había abusado de mi hermano y de otros muchos niños de los maristas de Champerí. El padre Cesario estaba dirigiendo la orquesta de niños en el Santiago Bernabéu ante 100.000 personas, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me da realmente asco de la Iglesia. No que haya enfermos que hayan podido caer en eso, sino el encubrimiento, ¿no? Que la Iglesia no haya sentido la empatía, la solidaridad de estar con los débiles, porque los niños son débiles, los niños no se pueden defender. Niños de 10, de 11, de 12 años. Además, él buscaba siempre un perfil muy concreto, buscaba niños no populares, no líderes, él buscaba siempre niños calladitos. Los más débiles. Él sabía, los más débiles, él siempre tenía un perfil de niño al que atacar, ¿no? Y bueno, esto es lamentable, y como te decía, esto se ha descubierto hace 2 meses. Yo estaba endemoniado y si había hablado con algún compañero de los maristas alguna vez de hacer un documental, pero me llamó un periodista del País, y porque vio un comentario mío en Facebook hace muchos años, y yo le dije, yo colaboro, ¿no? Mi hermano ya ha fallecido, ¿no? Y es algo que estoy haciendo por su memoria, ¿no? Y, muy bien. Y, bueno, es que me emociono al recordarlo, ¿no? Pero... Absolutamente, por supuesto, Manuel, es así. Qué lamentable y qué testimonio tan demoledor estás haciendo aquí frente a la audiencia de Mambí, de mi corazón. Es un dolor inmenso, ¿no? Porque también uno como madre piensa en sus hijos, niños de 12 años, 10 años abusados, además que les roban su inocencia. Y esto es muy difícil, que un niño abusado es un hombre destruido. Es muy difícil. Exactamente, de no superar. es. Y digo que lo de mi hermano fue muy leve y le salvaron los compañeros y no volvió a haber ningún episodio, pero ha habido otros muchos muchachos de los maristas. De hecho, ha sido, o sea, yo le cuento esto al periodista del País, el periodista del País le pongo en contacto con otro compañero de los maristas que había estado presente
y lo cuenta, y entonces ya le empezaron a llegar emails como una catarata. O sea, Sí. y estamos hablando entre el año 59 y el año 80 más o menos, pero aún así, muchos de esos niños que ahora son adultos, ahora son gente de Correcto, más de hombres. 50 años, pero tienen esa espinita clavada, porque eso yo creo que no se olvida, ¿no? Es algo que te persigue toda la vida, ¿no? Porque tiene un componente además de la persona que es de tu confianza, pero además tu líder espiritual, que tu líder espiritual en un evento espiritual, como es un retiro espiritual, abuse de ti o intente abusar de ti, es un antes y un después de algo como eso, ¿no? Además, este era un señor bien popular, porque lo de la música, Claro. él hacía unas misas espectaculares, o sea, tocaba con un grupo en directo, tú lo has comentado, Pescador de Hombres, Yo tengo un amigo que me ama, Juntos como hermanos, María, tú que velas junto a mí, todas canciones preciosas hechas por ese desalmado. Bueno, pues él era popular, era simpático, era amigo de futbolistas del Real Madrid, del equipo ciclista más importante, era una persona súper popular. Y él ya falleció, por supuesto, él ya falleció. Él falleció de un cáncer, sí. Pero o sea, lo que decías tú antes, ahora el Obispado de Madrid se ha negado a que se investigue el caso. O sea, qué asco. O sea, es una asquerosidad verdaderamente, asquerosidad, y la única manera de que haya un bálsamo para todos es que haya justicia, que es como yo comencé este segmento del programa, porque la justicia es lo único que le puede dar esa paz al alma de los abusados y de sus familiares, como en el caso tuyo, que tu hermano también falleció. De decir, bueno, finalmente la iglesia se puso del lado de que se tiene que poner, ¿no? Que no es solamente proteger, porque ellos tratan de proteger la institución, ¿no? Pero tratan de proteger a la institución. Yo recuerdo en Venezuela, tuvimos casos de sacerdotes, recuerdo uno en particular que trató de violentar a un menor en una iglesia en el interior del país, y cuando lo trajeron a Caracas, Monseñor le dijo, bueno, te voy a mandar fuera de acá, y lo mandaron a hacer en la Gregoriana de Roma un máster en ética. Entonces tú dices, pero ya va, ¿lo están castigando o esto es un premio? Sacarlo de Barquisimeto para mandarlo a Roma a estudiar en la Universidad Gregoriana. ¿De qué estamos hablando? Es que si te fijas, el modus operandi se repite. Lo se que repite. De contar tú, lo que le he contado yo, la película famosa del Boston Globe, es que exactamente el mismo modus operandi. Hay otra película que sale Meryl Streep, que también es de un cura abusador, es lo mismo, o sea, les van cambiando de colegio, o sea, cuando les pillan abusando de alguien, en vez de expulsarle de la iglesia e irte a la policía. No, y además, hay que ir a la policía, porque es un delito gravísimo. Eso. ¿No? Le mandan a otra escuela para que abuse de otros niños. Eso, y déjame decirte algo, que son sacerdotes, pero son hombres, y tienen que encarar la ley de los hombres. No pueden tener los sacerdotes privilegios de porque son sacerdotes y violentaron a un menor, que ellos lo traten porque es que yo soy diferente porque soy sacerdote. No, usted es un hombre y usted es un depredador. Eso es lo que es usted. Usted violentó a un menor de edad. A mí no me importa si es sacerdote católico. Usted es un hombre y usted tiene responsabilidades frente a la sociedad, y además como persona frente a la sociedad, frente a un menor que usted violó, violentó, ¿cómo se dice? Sodomizó o cualquier otra de esas barbaridades, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la justicia a mí me ha puesto muy mal hoy, que el primer juicio que uno tenía esperanza de decir, bueno, se va a sentir un precedente ahora, el primer juicio por abuso sexual en el Vaticano, salieron absueltos los dos acusados, Manuel. Eso no puede prescribir, ese delito. Es que además no prescribe en el alma de las víctimas. O sea, un abuso de niño no prescribe en el corazón y en el comportamiento y en la vida de alguien que lo ha sufrido. No puede prescribir en la justicia. Eso yo creo que es algo que hay que pagarlo. Si no, lo pagarán en esa otra vida que ellos creen, ¿no? Pues yo creo que todos esos curas pagarán en la otra vida lo que le han hecho a esos pobres niños inocentes, ¿no? Que, como insisto, que puede haber más inocente y más débil que un niño, ¿no? O sea, es indefenso, lamentable. Además, indefenso. Y déjame decirte algo, Manuel. Yo creo que uno también como católico es exigirle a la institución que den la cara, como miembros de la iglesia, porque afortunadamente la iglesia no son los curas, ¿no? La iglesia, como ellos mismos nos han enseñado, la iglesia somos todos, sobre todo los fieles. Exactamente. Y los curas son solo parte de la iglesia, y así será de importante la fe,
que hemos pasado 2021 años y miles de pedófilos y seguimos ahí porque lo que nos une es la fe, no los curas, vamos a estar claros, hombre, ¿no? y además, en el caso de los maristas de Chamberí, que es un colegio famosísimo en Madrid, y bueno, yo he escrito un artículo una vez de los maristas cuando era director del Diario de las Américas y muchos cubano-americanos de aquí de Miami me escribían porque había otros maristas en La Habana y aquí hay un colegio marista en Miami también. Claro, están por todos lados. El Christopher Columbus, que está ahí, sí, cerca de Doral. Y bueno, la mayoría de los hermanos maristas eran buenas personas, eran muchachos, digamos, de origen humilde que habían optado y nos ayudaban y hacen deporte con nosotros. Y eran personas, yo tengo un buen recuerdo de los maristas, a pesar de esto, de este suceso, tengo un buen recuerdo, pero esto hay que denunciarlo y nunca más, esto no puede volver a pasar, ¿no? Yo no he llevado a mis hijos a un colegio religioso ni a los maristas, ni por ese recuerdo de que, bueno, la educación era buena, pero esa permisividad con esas cosas, porque además, fruto de la investigación del país, que han salido muchísimos casos en los maristas en España, en otros muchos colegios, en Barcelona, en Granada, bueno, mucho claro, porque el mismo modus operandi. El mismo modus operandi y de todas las congregaciones, porque los escándalos del Opus Dei es exactamente igual, la de los Legionarios de Cristo también es exactamente igual. Es que Legionarios, el fundador era yo creo que el fundador es un pederasta ya, digamos que eso lo deberían... De vieja data. Los Legionarios deberían eliminarlo como congregación. Sí. O sea, pero es lo que te digo, es como una falta de política interna o quién sabe cómo se maneja esa estructura del Vaticano también para poder avanzar, ¿no? En llevar, sobre todo, yo creo que... Mira, grupos de poder, cuando tú veas a los sacerdotes sentados en un tribunal, siendo efectivamente juzgados por sus crímenes, quizás las cosas también cambien, ¿no? Pero también a los encubridores, o sea, insisto, están los que lo han hecho, los depredadores, ¿no? Como este pescador de hombres. Sí, pescador de niños. Depredador de niños, pero también los que le han encubierto, el director del colegio, el obispo. Así es. Y hasta los papas. Ahora este papa pide perdón, pero ha habido otros muchos papas que han mirado para otro lado y han intentado echar la basura debajo de la alfombra en vez de dar la cara. Pero es que pedir perdón no es suficiente, perdón no es suficiente, no pidan más perdón, está bien que piden perdón, pero tiene que haber justicia por las víctimas. Exactamente, ahí está la justicia divina, pero... pero no hemos llegado a ese plano, el crimen se cometió fue en este plano, no en el plano allá arriba o donde sea. La justicia humana. La justicia humana, la de los hombres, porque la sufrió aquí en carne y sangre. No, nada de eso, solamente perdón, no. Y yo creo que sí te digo que hay que abocarse a exigir justicia para las víctimas, sean quien sea y venga de donde venga, Manuel. Lamento mucho. Que con el padre Cesario se ha conseguido que la empresa que tiene los derechos de sus canciones ha retirado las canciones para pues no generen derechos y bueno, los derechos que generen se los van a dar a las víctimas de pederastia. Pero hoy me han escrito del país porque hay una canción que se llama La muerte no es el final, que la escribió Cesario, que la utilizan en España cada vez que fallece un policía, un militar, un guardia civil, y estamos promoviendo que retiren esa canción, ¿no? Yo he dicho que no, yo no soy partidario de retirar la obra de personas que han cometido delitos, pero en este caso, que estamos hablando del plano espiritual, del plano religioso, me parece que es un acto de justicia y de respeto a las víctimas, y en este caso me pongo ahí como hermano de una de ellas, que retiren esa canción y que la obra de este señor desaparezca y que por lo menos su legado, yo sé que está muerto, pero digitalmente para mí googlear ahora a Cesario Gavarain y ya ver pederastia, pedófilo, ya me siento... Es un alivio, correcto. De haber esta denuncia porque era un héroe, Juan Pablo II, el compositor, el gran compositor, bueno, ya por lo menos la gente sabe la cara demoníaca, oculta que tenía este señor, ¿no? Sí, te agradezco mucho, Manuel, haberme acompañado y agradezco mucho tu testimonio tan valiente, además, lamentando enormemente esa situación con tu hermano. Por supuesto, no son todos los sacerdotes. Yo he tenido la bendición de conocer a grandes hombres que son sacerdotes, pero sobre todo son grandes hombres, grandes amigos sacerdotes.
de entre mis mejores amigos, de hecho, he tenido sacerdotes, tipos muy decentes y muy comprometidos con la obra de Dios en la tierra. Pero lamentablemente las instituciones... Mancha y le da argumentos a gente que odia a la Iglesia Católica por todos motivos ideológicos. No hay que darle argumentos. Estas manzanas podridas hay que sacarlas del cesto y seguir adelante con la obra, que yo creo que, como tú decías, en general, la obra de la Iglesia es muy inmensa y muy bonita, como Cáritas, como todas estas organizaciones que están para ayudar al necesitado y al débil. Y los niños son débiles y son indefensos e inocentes y por lo tanto hay que protegerles. Gracias, Manuel. Te abrazo grande. Gracias por acompañarme esta tarde y por compartir tu testimonio. Un gran abrazo. Que sirva para algún abrazo. Claro que sí sirve. Exponer este tipo de cosas y si hay algún menor que nos escucha, que dé el paso adelante y lo denuncie. Hay que denunciar esto, no hay que callarse, ningún tipo de abuso y mucho menos un tipo de abuso sexual en una institución como esta. Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso va a estar conmigo en el programa Orlando Gutiérrez Boronat. Vamos a estar hablando sobre estos eventos que ya vienen volando sobre el tema cubano y después va a estar con nosotros Erika Carrillo sobre la situación del jefe de la policía en